en lo que respecta al comercio de la ciudad de Encarnación, especialmente en la zona fronteriza, en nuestra zona fronteriza y en el circuito comercial especialmente. Mirta, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y bueno, venimos acompañados acá con el director del Centro de Atención al Deudor, que está llegadito a Asunción, y bueno, estirarle unos días también para que pueda cooperar con nosotros, con los comerciantes de Encarnación, manifestarle, comentarles e informarle a toda la ciudadanía encarnacena que vamos a estar atendiendo a todos los compañeros, sean socios o no socios de la Cámara de Comercio, persona física, jurídica, que quiera ir a consultar, aprovechar la venida del doctor, que el doctor es especialista en deudas, ¿verdad? Así como existen todas las profesiones, así como hay el neumólogo, el pediatra, el psicólogo. Bueno, en este caso nosotros en la parte jurídica le tenemos al doctor Edward Arca, que es especialista en deudas, uno de los juristas más renombrados de la capital, y bueno, hoy le tenemos acá hasta el martes, así que aprovechar la gente que quiera hacer su consulta, quiera asistir a la cámara o a mi teléfono, entonces vamos a coordinar una asistencia y bueno, para que podamos salvarla, como yo siempre estoy diciendo estos días, la poca economía que está quedando de Encarnación. Perfecto, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy amable por la invitación y realmente para tocar un tema bastante actual, ¿verdad? Real, como sería el nombre del programa realmente, ¿verdad? Porque es un tema muy sensible, ataca básicamente lo que sería la economía, ¿verdad? El bolsillo mismo, y lo más particular es que las situaciones de deudas que pueden haberse generado con esta situación, lastimosamente no dependen de lo que uno haga como comerciante, claro, ¿verdad? Sino que dependen de elementos externos, extrógenos, que hoy día, por ejemplo, las fronteras o el cierre de la frontera, evidentemente afectan en forma directa a la economía. Totalmente. Bueno, Marta, vos, si bien no estás más como presidenta de la Cámara de Comercio, sí seguís formando como miembro de la misma, tenés un negocio, vos, qué mejor para poder dialogar, para poder contarnos todos los aspectos que están viviendo en estos momentos los comerciantes. Contanos un poco cómo la están viviendo vos de cerca, mucho más después de que encima como presidenta te tuviste que mover por todos lados y hoy te toca estar, si bien cerca de los compañeros, también las vicisitudes que sufren ellos, tenerlas pero a flor de piel. Y la verdad que querés que te diga, estamos pasando, justamente ahora estamos en el grupo de la Cámara, estamos muy nerviosos, están hablando, ahora en este preciso momento ellos están escuchando, les dije que escuchen, están hablando de cerrar ya la frontera, están diciendo que el lunes nos ponemos ahí en la donde la entrada y salida de camiones y cerramos total, porque nosotros tenemos, hoy tenemos una noticia de Cancillería, el canciller le recibió a la gente de Nanagua y Alberdi, y les dijo que él fue a hablar a Buenos Aires y que el 14 tiene una reunión con el gobernador de Formosa, en este caso, que sí él tiene más o menos esperanza de que Formosa sí abre primero que nosotros. Y luego vendría a hablar acá a Posadas, ¿verdad? A Misiones, con el gobernador de Misiones, y acompañado de la comitiva nuestra. Tenemos que hacer fuerza, nosotros emitimos una nota en pedido para Cancillería, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, esa misma nota quiero que la firmen tus gobernadores y los intendentes de todas las ciudades fronterizas, hacer fuerza. Y también llevar un informe epidemiológico de la situación que estamos viviendo hoy. También tenemos que tener eso. Lógicamente vamos a hablar con el intendente que nos acompañe en ese sentido y también decirles, si ellos no tienen la vacuna, vamos a tratar de ayudarles para que esas ciudades fronterizas puedan estar vacunadas, así como hoy nosotros lo estamos. Marta, el otro día yo posteé, y doctor, para que tengan una idea, el otro día estuve posteando justamente un título de un diario online del otro lado de la Argentina, de Misiones. Decía, Encarnación tiene 86 casos, y decía, en Encarnación, en Itapúa, los casos siguen aumentando. A la semana siguiente veo, estamos por debajo de los 100 infectados en Misiones, que esto y el otro, y la cantidad abajo decía 83. O sea, no sé, yo a mí, en mi punto de vista, me pareció un poco discriminatorio por parte del diario digital
decir de esa manera, porque los dos eran de la misma. Encarnación, no solo Encarnación, Encarnación no tenían los 83, era Itapúa en todo caso. Las 83 muertes que decían ellos. Nosotros tenemos 83 muertes también, tenían ellos. Entonces, me pareció muy denigrante, sí, por parte de ellos decir que de esa manera el diario. Yo creo que hay veces que tienen que por lo menos ser un poquitito, tener tacto, ¿no? Los diarios, los medios digitales, para que esa fraternidad que tenemos teóricamente Encarnación con Posadas se sienta y que dejen que se peleen los gobernantes. ¿Para qué te vas a pelear vos que estás informando, ¿sí? Y que tenés que ser objetivo con lo que escribís especialmente? Yo me sentí molesto, sinceramente, me sentí molesto porque teóricamente son colegas del otro lado que escriben esos grafs que la verdad dan pena, porque no debería ser así. Entonces, Mirta, doctora, ahora, ¿usted qué propone, cuál es la función suya en estos momentos aquí en Encarnación con respecto a las necesidades que tienen los comerciantes de Encarnación? Sí, y básicamente hay dos puntos bastante importantes y marcados. Uno, la situación real que está pasando, lo que estamos hablando con la doctora, y lo que evidentemente ya particularmente hay que dejarlo en manos de lo que serían los gobernantes y lo que tienen que habilitar o no las fronteras, ¿verdad? Independientemente, tenemos a una situación mucho más delicada, en donde decimos que justamente las deudas, ni los intereses, ni las moras, ni los remates, ni los juicios ejecutivos, evidentemente no respetan y no tienen ese tiempo, claro, que es el tiempo que nosotros nos manejamos. Exacto. Y que ningún comerciante, y no solamente comerciante, persona física, persona jurídica, empleados que quedaron sin trabajo y quedaron con deudas, ¿verdad? Comerciantes que bajaron su nivel de facturación, y de hecho siempre yo digo, ¿verdad?, de que la forma en la que se desempeña la Encarnación es bastante particular, porque inclusive con toda esta situación hay mucha gente que hoy día está consultando con nosotros y la sigue remando y la sigue peleando, pero todo tiene un límite, en donde evidentemente uno no ve la luz al final del túnel y las deudas siguen, y eso no es cuarentena, y nadie paró los intereses, y nadie paró la mora, y nadie paró mi calificación en el banco, claro, y nadie le dijo al abogado del acreedor de que no me demande porque todavía no se abrieron las fronteras. Claro. Entonces, esa es la situación real, en tiempo real, que está pasando hoy día. Entonces ahí nosotros tenemos que llevar la parte jurídica, en donde muchos de los comerciantes nos preguntan, este es el escenario, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué dice la ley para que yo pueda enfrentar esta situación y pasar la tormenta, pero sin perder mis bienes, sin que se remate mi patrimonio, sin perder toda mi inversión de años, ¿verdad?, de esfuerzo, que hoy día están a punto de ser lastimosamente rematados? Y diría, no quiero ser trágico como se dice, pero lastimosamente, si no existen medidas preventivas, ¿verdad?, evidentemente podemos ver situaciones de remates masivos de bienes que pueden ser evitados, pero del campo privado, sin esperar lo que sería la parte gubernamental, claro, del campo privado, con asistencias preventivas y a tiempo. Claro, pero si esperamos pero si esperamos a los gobernantes todavía no tenemos un límite, o sea, no sabemos cuándo es el tiempo de ellos, no es el tiempo que tienen los comerciantes, las cuentas no los esperan, los bancos te absorben, como estás explicando en este momento. Entonces ahí entramos nosotros. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Verdad? Número uno, evidentemente la asistencia es en forma personalizada, ¿verdad?, con la total reserva y discreción que amerita el caso, ¿verdad?, porque cuesta decir que debo, le cuesta a la persona, y especialmente a la Encarnación, ¿verdad?, decir que tiene una deuda y que no la puede pagar. Hoy día vemos que se están abriendo, ¿verdad?, a lo que sería el equipo de trabajo nuestro, porque ya tenemos resultados positivos acá en Encarnación mismo, ¿verdad?, sí, que evidentemente gente que está salvando su patrimonio con la aplicación efectiva y oportuna de lo que sería la legislación, en donde también le podemos decir de que la legislación paraguaya es bastante rica en lo que sería la protección al deudor. La protección al deudor en situación de mora y en situación de riesgo y crisis ante esta situación pandémica. Está todo en la ley. ¿Qué pasa? Evidentemente nunca la utilizamos porque existía una bonanza. Cuando existe, claro, una bonanza, vos lo que menos querés hacer es tomar mano a lo que sería una situación de crisis. Exacto. Pero ¿qué pasó? Nos sorprendió a todos, y no solamente al Paraguay ni a Encarnación, al mundo entero. El mundo no sabe qué hacer en muchos casos para enfrentar esta situación, porque nunca nos enseñaron a enfrentar esta situación. O nunca la vivimos en realidad. O nunca la quisimos vivir
ni pensar. Ni pensar. ¿verdad? A ver, yo creo que nadie... a ver, como se dice hoy en día, esto vino para quedarse. Así mismo. Ahora tenemos que aprender a fuerza de garrote, por decirlo de alguna manera, porque nos están pegando uno detrás de otro. A fuerza de garrote tenemos que aprender a sobrevivir. Ya ni siquiera es a vivir, a sobrevivir. Claro. Porque el día de mañana, con una cepa nueva, nos pueden volver a cerrar otra vez. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que lograr es que se abra, por lo menos, aunque sea esto intermitentemente, que le dé una bocanada de oxígeno a los comercios de encarnación. Pero vos te estabas contando, doctor, en estos momentos de que le estabas dando una salida para aquellos deudores que están prácticamente empantanados, porque es empantanarse, ya no podés salir, es como que tirás el último manotazo y que de ahí te agarren, esperá, no te vayas hasta abajo todavía. Exactamente, y esas son las situaciones que se están viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, es muy poco conocida en el Paraguay lo que sería el derecho concursal, ¿verdad? O el derecho en donde una persona que no es que tiene un solo acreedor, sino que tiene 2, 3, 4 o 10 acreedores, no puede pagar esas deudas, ¿verdad? En muchos países del mundo es aplicable en forma hasta si quiere automática. ¿Por qué? Porque existe una mejor cultura económica y de enfrentamiento de crisis en esos países. Nosotros lastimosamente no la tenemos. Hoy estamos aprendiendo, como vos lo decís, a los golpes y a los garrotes. ¿Por qué? Porque la empresa ve que necesita un asesor concursal en su empresa para que le diga, en el caso de bonanza hace esto, pero en el caso de crisis tenés que cambiar tu chip y tenés que hacer esto, ¿verdad? Y esa situación está en la legislación, ¿verdad? Una cuestión es tratar el derecho, ¿verdad?, o la economía en solvencia o in bonis, como decían los romanos, ¿verdad? Y otra cosa es enfrentar la situación en un estado de insolvencia, en un estado de crisis, en un estado de cesación de pagos, en un estado en donde está viva la persona, está produciendo, pero no al nivel que lo producía en un estado de bonanza. Esa situación es la que vivimos en una gran escala hoy día en todo el país, ¿verdad? Y para esa situación es la que tenemos que tener un tratamiento especial. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos la radiografía de esa persona, de ese caso particular. ¿Cuánto tiene de deudas? ¿Qué tipo de deudas tiene? ¿Tiene deudas criptofarias? ¿Tiene deudas privilegiadas? ¿Tiene fideicomiso? ¿Tiene prenda? ¿Qué patrimonio tiene para poder enfrentar esa crisis? Y vemos en ese caso que tiene muchísimo patrimonio. Lo que no existe es liquidez, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene un buen... ¿Cuál sería el patrimonio en el cual estamos hablando? ¿Fuera del negocio estamos hablando? Como por ejemplo un auto, una camioneta, un terreno, una casa, 2 casas, ¿de eso estamos hablando en el patrimonio? Estamos hablando de eso y en forma genérica. ¿Por qué? Porque si viene y consulta un comerciante, ¿verdad?, de tal rubro, ¿verdad?, tiene este activo y tiene este pasivo. Ponerle que no sea comerciante, que sea Juan Pérez, que perdió su trabajo, ¿verdad?, y que tiene a lo mejor un salario no tan bueno como lo tenía, pero tiene un salario. Esa persona tiene un patrimonio. Pero de hecho el patrimonio es un atributo a la personalidad. Toda persona lo tiene. Ahora, tenemos que balancear eso para saber cuánto de deuda tiene y cuánto de activo tiene para enfrentar esa deuda. Siguiendo esa fórmula, podemos ir a pequeña, mediana, gran escala y una escala macro, ¿verdad? Porque se maneja las mismas fórmulas, pero a otros niveles. Por ejemplo, yo tengo una empresa comerciante, ¿verdad?, que tiene un activo que puede estar representado por un inmueble, por su mercadería, por su materia prima, por su marca, ¿verdad?, que tiene un valor económico, ¿verdad?, por la facturación que tenga, por más chica que sea, es una facturación, y lo que es su pasivo. Clasificar el pasivo, ver a quién le debo a tal entidad. ¿Qué firmé yo? ¿Firmé un pagaré? ¿Firmé un cheque? ¿O tengo una deuda privilegiada, una hipoteca, una prenda, un fideicomiso tiene otro tratamiento? Entonces, en esa primera radiografía, nosotros sabemos cómo ubicarle a la persona y por sobre todas las cosas, ver cuáles son las salidas para enfrentar esa situación. Y por sobre todas las cosas, pagar las deudas, pero dentro de un escenario totalmente diferente al que teníamos antes. Mirta, vos que sos comerciante, fuiste, como te dije, presidenta, sos comerciante, ¿quién más, quién menos? ¿Cuánto más o menos mínimo tiene de acreedor? No tiene uno solo, seguramente. Normalmente no hay un solo acreedor. No, en este caso hoy no estamos viendo, porque a Mirta siempre siguen acudiendo todos los comerciantes, ¿verdad? Y me dicen, mira, tengo tal banco, y tengo también la mercadería que le debía. Otra vez tenés el distribuidor de tu mercadería que te está pidiendo el crédito que vos sacaste para comprar la mercadería. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. El estado de Jorge,
¿verdad? Jorge te viene y te plantea, bueno, mira, yo tengo, esta es mi situación, yo le estoy debiendo por esta mercadería, inclusive algunos alquileres también, ojo, alquiler, después le debo cheques día sí, tarjetas de crédito no están pudiendo cubrir. No, sí. Tarjetas no están pudiendo cubrir. Y nosotros algunos nos quejamos porque te cubrimos un montito mínimo de 400, 300, 500 mil. Sí. Y hay gente que tiene que cubrir cuenta de 5 o 6 millones de guaraníes, ¿no? Sí, y para los bancos, hay algo que me está asustando muchísimo, Jorge, por eso... Seguir con eso, pero te voy a hacer la pregunta clave. Sí. ¿A vos también te está pegando eso? Gracias a Dios, yo siempre me manejé muy bien. Hace años que tengo negocio y ya me tumbó una vez el cambio del peso. Aquella vez aprendí muy bien la lección. Entonces seguí con lo que estabas contando. Bueno, entonces ¿qué pasa? Asusta, me dijiste. Me asusta porque veo que todos los comerciantes te dicen, mira, por más que estén debiendo, como yo le comenté al doctor, hay alguna gente que está debiendo 15, 20 millones. Pero ¿qué pasa? Se está yendo y le está diciendo al banco, sí, te refinancio, no hay problema, pero tráeme los papeles de tu casa, tráeme tus papeles de tu auto. ¿Y qué pasa, Jorge? Por 15 millones vos le estás llevando una propiedad, un patrimonio tuyo que está evaluado 300, 400, 500 millones. Sí. Y eso es lo que me está asustando, que me están contando los compañeros. Y yo por eso les dije estos días, no, antes de hacer esto, nosotros gracias a Dios, desde la Cámara de Comercio le tenemos a nuestro asesor. Por favor, no firmen ningún papel. ¿Hay gente que firmó? Está firmando. ¿Están firmando o firmaron? Firman algunos. Doctor, una pregunta. Yo tengo entendido, a ver, si yo vengo con este celular que me salió, suponte, 10 millones de guaraníes, tengo una cuenta de 5 millones de guaraníes, a mí me pueden, voy a ser grosero, chupar este celular el banco por 5 millones de guaraníes por no pagar la cuenta. Y depende mucho de qué documentos haya firmado, ¿verdad? Y ahí está la clasificación de las deudas, ¿verdad? Simbólicamente vos decís el celular, ¿verdad? Pero por ejemplo... Estamos hablando de cosas mucho más grandes, obviamente. Ponele por ejemplo, y ahí está tampoco lo que dice la doctora, ¿verdad? Que tampoco diría que no está mal lo que dice la doctora. ¿Por qué? Porque si yo necesito dinero, bueno, me voy a una entidad y tengo una garantía, ¿verdad? Claro. ¿Qué hago? Le doy la garantía. Claro. Hasta ahí está todo bien. Pero ahí tiene que entrar ya el asesor financiero y por sobre todas las cosas el abogado concursal. ¿Por qué? Porque esa situación de crisis que tiene esa empresa, ¿verdad? Y esa operación que puede hacer puede terminar en un remate de ese bien, porque no tiene el flujo, ¿verdad? El flujo que tenía antes para poder pagar su obligación. Claro. Entonces, te vas al muere. El hecho de entregar esto y recibir un dinero por eso, lo más probable es que con este cierre de la frontera y sin reactivación económica, terminas perdiendo este bien, ¿verdad? En otra situación era totalmente diferente. Yo daba y iba a recuperar porque existía flujo. Entonces, esas son las situaciones que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En donde, como vos decís, si vos firmaste un pagaré o diste un cheque, ¿verdad? Y existe una acción judicial, puede venir una acción o una ejecución para el remate de ese bien, ¿verdad? O también puede ser que tengas una prenda o una garantía prendaria sobre ese bien mueble, supongamos un vehículo, una maquinaria, que hay muchísimo, en donde tiene un cierto privilegio y también te pueden ejecutar y rematar, ¿verdad? Entonces la situación es clasificar los tipos de deudas, ver que las deudas a sola firma, que es el primer caso, tienen una solución y una vía de solución muy diferente en un estado de insolvencia en donde la ley protege el patrimonio del deudor, ¿verdad? Muy diferente a lo que sería un crédito privilegiado en donde tiene otro tratamiento, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esa primera entrevista que nosotros tenemos con el comerciante, en donde se desnuda patrimonialmente con nosotros y nos muestra su realidad económica. Tengo esto tiene esta garantía, esto no tiene esta garantía. Tengo este activo y tengo este flujo. ¿Qué puedo hacer? Y ahí se le da las salidas legales, que son muchas, ¿verdad? Esa es la parte positiva, en donde se le da una respuesta a esa persona sobre ese caso o esos casos concretos que tiene. ¿Cuántos locales son los que están o sea, que hay locales que están abiertos, pero no. Hay gente que te dice, no vendo nada, en 2 días, en una semana no vendo nada, o vendo un 50.000 guaraníes. Sí. Estaban ahí 200 y pico nomás están abiertos. El circuito de 3.000 y algo se cerraron. Y de los 3.000, ¿cuántos están en ese pozo profundo en el cual hoy por hoy ni siquiera...
perdón, digo, ni siquiera ustedes pueden, por favor, encamínenme, pónganme en el lugar, en todo caso, que no pueden salir ni con la ayuda del doctor. Y ya hay bastantes. Ahí no sabría decirte la cantidad exacta, pero hay bastantes. Doctor, verá gente que no hay forma de sacarlos. Que quebraron, dice que ya doctor. quebraron prácticamente. Sí, yo creo que hay. Sí, yo creo que hay. hay. Y por eso, inclusive, las personas que quebraron tienen que tener una asistencia jurídica. ¿Por qué? Porque ahí viene el descontrol, que también es perjudicial. No se puede retrotraer nada de esa Claro, por ejemplo, supongamos, ¿verdad? Vos tenés una deuda, vamos a poner números, ¿verdad? Sí, pongamos. De, qué sé yo, 500 millones guaraníes. 500, sí. Pero tu activo, vos juntando todas tus moneditas, vos tenés 300 millones o 400 millones de guaraníes. Sí, me quedan pendientes 200. Bueno, y tenés 10 acreedores. Sí. ¿Quién pensás que va a cobrar primero? Y el acreedor con más dinero. El acreedor más rápido. El acreedor más rápido. Claro, ¿cuál es el más rápido en este caso? El acreedor más rápido va a ser el que va primero, llega primero y remata todos los bienes. Claro. ¿verdad? Y ese patrimonio que tenía, esos 400 millones, a lo mejor lo lleva un solo acreedor o dos acreedores. Ahí está, pues. En las estadísticas nunca lo llevan los 10 acreedores. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso le preguntaba hoy. Existe un desbalance y una desproporción en donde la ley, evidentemente, para arreglar esa situación económica que existe y que hoy está existiendo, crea lo que sería el derecho concursal, en donde todos los acreedores tienen que llevar la tienen misma derecho moneda. Exacto, justamente lo que te iba a decir. A ver, por eso te preguntaba, puede ser que me lleven esto. En todo caso, si tenés un patrimonio de 300 millones de guaraníes, bueno, llamo a estoy en quiebra, llamo a no concurso está acreedores. todavía en quiebra. Supongamos que el concurso se hace antes. Es preventivo el concurso. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Eso es importante. Y que escuchen, Jorge. Bueno. Dale, por favor. Sí, esta parte es la que la trabaja el doctor, es el concurso. Le llamamos a los acreedores y le decimos, mira, hoy yo estoy sin liquidez. No tengo posibilidad. No tengo posibilidad. No hay forma. Por eso vos, Jorge, o yo, Mirta, acudo a la justicia. De la mano del doctor o de la persona. Es importante también para los mismos. Para que entiendan, doctor, en números. Está bueno, doctor, por ahí de repente nosotros hablamos, o usted, mejor dicho, habla en términos jurídicos, pero capaz que la persona que está escuchando no comprende, entonces está bueno hablarlo en el populacho, ¿no? Que decimos, mira, si vos estás en quiebra, vos vas a un concurso de acreedores, no en quiebra, perdón, antes de quebrar. Convocatoria. Exactamente, ahí está, esa es la palabra, la convocatoria de acreedores. Los llamás y bueno, señores, yo tengo este problema, vamos a charlarlo, díganme cómo podemos solucionarlo. Bueno, y ahí actuamos nosotros. Que esa es la mejor vía, ¿verdad? Acá la mejor vía es la negociación de las obligaciones, así como siempre decimos. En este derecho, que en otros países, ¿verdad?, se le llama el derecho de la insatisfacción. Imagínate vos lo que dice. ¿Por qué la insatisfacción? ¿Verdad? Porque nadie está satisfecho de lo que pueda salir de esto. Correcto. ¿Verdad? Claro. Ni yo puedo estar satisfecho porque puedo irme a la quiebra y perderlo todo. Y encima no solo tu negocio, pero es todas tus cosas. Claro, y a lo mejor también el acreedor está satisfecho, porque el acreedor evidentemente vive de lo que sería ese préstamo que en ley le dio y tiene que recuperar su dinero. Claro. ¿Verdad? Pero en esta situación real que se vive, ambas partes deben ceder un pasito o dos a lo mejor, para que uno no lo pierda todo y no pierda toda su unidad productiva, que también es un problema que puede ser un problema social, porque mucha gente depende de todo esto, ¿verdad? Y existe una cadena que se puede romper. Y por otro lado, que el acreedor a lo mejor no lo va a cobrar todo, pero va a recuperar parte de su dinero. Verá que va a ser peor si esta persona se va a la quiebra. Entonces necesitamos no, si se va a la quiebra no lo cobras, chao, entonces te quedas sin nada. Entonces necesitamos que ambas partes puedan congeniar y puedan recibir, ¿verdad?, en una situación real, vuelvo a decir, lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, las obligaciones tienen que ser pagadas, las obligaciones tienen que ser cumplidas, ¿verdad? De hecho, de todas las personas que vienen a consultar con nosotros, todos nos dicen, yo quiero pagar mi deuda, te dicen. Pero es una situación moral, yo quiero, pues ya no sé más qué hacer, porque yo no vendo esto, porque está cerrada la frontera. Claro. Me encerraron, ¿cómo lo que yo no pago es lo que no vendo? Si yo no vendo un celular, no pago mi deuda. Claro. ¿Verdad? Entonces es una situación en donde evidentemente la culpa no es ni del acreedor ni del deudor, es una situación totalmente excepcional. Claro. O sea, debería haber una comprensión, porque en realidad esto es mundial, no es solamente, o sea, a ver, es el famoso, no es porque no te quiera pagar, ¿entendés? No la situación no te da, no hay forma, pero ahí está la vileza, y voy a decir, la vileza de gente viva que quiere quitarle absolutamente, a mí no me interesa.
me tenés que pagar. Yo te presté, pagame, te esperé 6 meses, está todo bien. Pero esto está más de 2 años. Sí. Estamos por el segundo año completo y no podemos salir del paso. Entonces, entendeme. No puedo entenderte. Claro, entonces ahí debe existir una cierta empatía financiera, ¿verdad? Ponerme en el lugar del otro, ponerme en el zapato del otro, ¿verdad? Entonces, esa persona, y vemos mucho, y repito esto porque veo mucho en Encarnación. ¿Por qué te digo? Porque Encarnación es una ciudad tradicionalmente cumplidora. Todas las personas que nosotros visitamos, que están en orden, con sus papeles en orden, nunca jamás debían ni estaban en mora antes de la pandemia. Hoy día, lastimosamente, esa persona o esa gente la está pasando mal. ¿Cómo no le vamos a ayudar o no vamos a por lo menos ser mediadores en una negociación, en un juicio, por ejemplo, en donde a lo mejor puede perder toda su inversión de años? Entonces, ese es el papel que realizamos nosotros, ¿verdad? Mediar, negociar, congeniar para que este deudor pueda pagarle a su acreedor o sus acreedores, pero respetando lo que sería la realidad económica que hoy está viviendo. O sea, la idea sería, en todo caso, si vos tenés un patrimonio, sentémonos a hablar. Tengo la convocatoria de acreedores, estoy sentado con ellos. Bueno, muchachos, miren, les explico rápidamente. Tengo 300 millones de guaraníes. A ver, yo te debo a vos tanto, vos te debo tanto. Yo quiero que estos 300 millones de guaraníes, que puedo hacerlos efectivos a través de un patrimonio, les quiero pagar a él, les quiero pagar a todos. Pero, muchachos, denme una quita. Sí, por favor, hablemos de la quita. ¿Cuánto vos me podés bajar? Bueno, estos 300 millones tienen que tocar a todos ustedes. Sí. Porque si viene uno y te dice, no, yo te quiero mi total, y dame, con un abogado viene y te dice, no, ¿qué tenés de patrimonio? ¿Ese patrimonio queda confiscado o bueno, queda...? Y ahí mismo, y ahí en esa situación, ahí ya entra el derecho concursal. ¿Por qué? Porque esa persona, ese deudor que se ve ya amenazado porque un acreedor quiera quitarle todo su patrimonio, tiene el derecho de declarar su estado de insolvencia, claro, pedir una convocatoria de acreedores y detener esa situación, ¿verdad? En donde no solamente se detienen los juicios ejecutivos en contra de él, en beneficio de su patrimonio y de los otros acreedores que también tienen derecho de cobrar, sino que existe una negociación en donde también se frenan los intereses. ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a poder pagar cómo voy a pagar intereses si no estoy pudiendo pagar el capital? Claro. Entonces necesitamos nosotros tener reglas diferentes. Exacto. Se suspenden los intereses. Entonces la deuda, que hasta ese momento era dinámica, se vuelve estática. Correcto. Ese es el primer gran beneficio que te da la ley hoy día en el Paraguay a una persona que está en una situación de crisis y no puede pagar su deuda. Y es lo que nosotros estamos día a día asesorando. Entonces ahí ya cambia la situación. ¿Por qué? Porque el deudor puede hacer una proyección con un flujo real y decir, de acá a 2, 3, 4, 5 años, efectivamente yo voy a poder juntar esta plata para cumplir con todos mis acreedores. ¿Verdad? No es una deuda movible, ¿verdad? 1, 2. También el deudor puede reclamar quitas, o sea, perdón de cierta parte de la deuda. Claro. Que según la... Realmente eso en la convocatoria, ¿no es cierto? Sí, es una de las reglas del derecho concursal de que vos puedas solicitar un perdón de la deuda o una quita, como se dice, que va de un 30, 50 y hasta un 75%. Wow. Imagínate vos, eso está en la ley, Bien. ¿verdad? Entonces, esas son todas situaciones, evidentemente, que pueden animarle al deudor a poder cumplir con sus obligaciones y en un esquema en donde no se le puede tocar sus bienes y no se puede rematar su patrimonio, ¿verdad? Y puede seguir trabajando, eso puede es seguir importante. comprando, puede seguir vendiendo, puede seguir abriendo su negocio, puede seguir pagándole la luz, el agua, sus impuestos, su tributo, puede seguir contratando personas, Claro. puede seguir pagándole a su personal para que evidentemente esa gente pueda seguir llevando el pan a su casa y a lo mejor pueda seguir pagando sus propias deudas, porque es toda una cadena. Entonces lo que hay que hacer es mantener, la unidad productiva para que evidentemente esta cadena no se rompa y que no solamente no haya una crisis económica, sino también una crisis social. Miguel, y esto lo vienen tocando hace mucho tiempo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ya casi desde el primer año de pandemia lo venían tocando, cuando vos eras presidenta todavía. Sí, y no te olvides que nosotros, con el doctor, gracias a la ayuda del doctor, nosotros paramos. Eso tenía ya sanción del Senado, se fue a diputados. Usted en diputados logró parar la ley, porque el gobierno en su momento quería sacar el beneficio de las quitas y las esperas. Sí, eso fue muy discutido. Y al segundo, el segundo no pago de una deuda que vos tengas, el acreedor tenía derecho a enviarte a la quiebra.
en Directa. 90 días. Y tenés la muerte civil, ahí tenés la muerte Sí, completa, sí. ya nunca más. Eso. Y gracias al doctor, Sí. porque hay que felicitarle, el gladiador se puso la remera paraguaya y peleó en diputado y por unanimidad se salvó. Y es gracias a él que hoy todos no estamos en quiebra. O si no, estarían la mayoría en quiebra. Todos. Y calcula, y justamente prácticamente va a ser es un año, Un ¿verdad? año, hace un doctor. año que pasó, Mm. que si entraba en esa ley yo creo que iba a ser totalmente diferente. Ya Porque peleó. acá la situación de quiebra es una situación bastante complicada que puede afectar la economía. Nosotros antes de enviarle a la quiebra a una empresa tenemos que darle un salvavidas para que no vaya a la quiebra, pueda seguir trabajando y pueda seguir pagando sus deudas. Eso es lo que hay que insistir. Acá es para pagar las deudas, ¿verdad? Para que yo pueda pagar. Ni pagar. siquiera es para abrir el negocio y seguir laburando, es para pagar las deudas, porque Sí. no podés abrir el negocio ante nadie, Claro. no viene nadie. Mira, en Jorge, realidad. para que la gente entienda, porque viste que a veces, cierto lo que va a decir el doctor, es muy técnico. Bueno, vamos a darle sencillamente a la Claro. gente que entienda y por favor presta atención. Está debiendo 100 millones de guaraníes. Se presenta con el asesoramiento de acá de nosotros, ¿sí? Se presenta, nos dice, bueno, estos son los que yo le estoy debiendo 100 millones de guaraníes, ¿sí? Nos cuenta su activo, nos cuenta su pasivo. Entonces vemos con la gente, tenemos todo gente Una estructura sí, preparada. claro, la parte contable, todo se hace el proceso y luego si llegamos a hacer la demanda, si se admite la demanda, ¿qué pasa? Como dice el doctor, para todos los intereses, porque hasta hoy día sigue el interés. Bueno, para los intereses, bueno, llegamos. Bueno, ¿qué le pedimos a la ley? Le pedimos dos cosas, que es el beneficio que tenemos, las quitas y las esperas. Las quitas, como te está diciendo el doctor, 30%, 50%. Acá para pagar a 4 años, imagínate. El primer pago de los 100 millones vas a pagar 10 millones, pero acá casi a 2 años. Entre que te admite tu demanda y va el proceso de convocatoria, tenemos 2 años para juntar 10 millones de guaraníes. 2 años. ¿Y qué es lo que nosotros hoy queremos, Jorge? Tiempo que se abra ese puente y empezar a juntar ese dinerito. Ese dinerito que ya una vez que es admitida, vuelvo a repetir, la admitida la demanda, paran los intereses. Porque hoy la gente me va y me dice, mira, doña Mirta, y me lleva su extracto y no miento, todo lo que estoy pagando en intereses, no estoy pudiendo todavía pagar Claro, capital. pagar más los intereses que el capital, y Sí. llega un momento terminó y dices, pero ¿qué hago? Y Jorge, terminó. Claro. Fuimos una vez a Asunción a pelear. Nos dieron 6 meses los créditos, ¿te acuerdas? Ujú. Con 6 meses de gracia, los famosos meses. Pasaron los 6 meses, conseguimos un año más de gracia. Opa, imagina, un año ya terminó. Sí. Y ahora hay que empezar Claro, a lo que pagar. pasa es que la gente calculaba que en 6 meses más iba a abrir y se decía fin de año, fin de Hoy año, fin de año. empiezan a cobrarse todo y no hay plata y no pueden pagar ni los intereses. Y esto es lo mismo, perdón doctor, Sí. pero este es lo mismo, están hablando del tema de la esperanza de abrir en octubre, y vamos a volver a diciembre y vamos a llegar hasta enero. ¿Y quién te garantiza que abrimos y ya Nosotros- enseguida empezamos a vender de hecho, también? Nosotros el año pasado, cuando comenzamos a asesorar con varios comerciantes, nos decían eso, no doctor, nosotros vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Por qué? Porque va a abrir en marzo. Sí. Después recorrimos, no lo vamos a esperar porque en junio ya Sí, va a abrir. sí, va a Entonces abrir. yo, ¿qué voy a hacer? lo último que tengo, Voy voy a vender. esperar para junio. No, en septiembre va a abrir. Entonces son situaciones irreales, lastimosamente. Y mira, con la mano en el corazón, realmente siento muchísimo porque existe una esperanza, pero esa esperanza lastimosamente queda en esperanza y no es una realidad. Si me decían de que hasta que se abra la frontera, todas las deudas paraban, entonces era otra cosa. Claro, pero no. Pero lastimosamente esa no es la realidad, ¿verdad? No es la realidad. Entonces la realidad es otra. Las deudas y los intereses no entraron en cuarentena, ¿verdad? Las fronteras, ¿verdad?, tienen su tiempo de apertura. Las deudas no tienen un tiempo de clausura, al contrario, siguen creciendo, ¿verdad? Los acreedores que tienen la posibilidad de accionar en contra del deudor, lo van a hacer. Claro. Y los acreedores que tienen la posibilidad de rematar los bienes de los deudores, lo van a hacer. Y lo están haciendo, ¿verdad? Y te digo más, están en su derecho, porque es la forma en la que la ley permite de que los acreedores recuperen su patrimonio, Claro. o su dinero. ¿Cuál es la situación excepcional? La situación pandémica, en donde debemos tener reglas excepcionales para situaciones excepcionales. Perfecto. Mirta, tengo un minuto para redondear todo esto. ¿Qué es lo que necesitan ustedes entonces en este momento, o qué le están ofreciendo en estos momentos a los comerciantes? No solamente a los del circuito, sino a todos, porque la Cámara de Comercio encierra todo Encarnación. Eso es importante contarles, no solamente el circuito comercial,
todo el comercio encarnaciano, porque acá en la zona alta también tenemos muchos comercios que han quebrado también, porque dependían de alguna otra manera también del movimiento de la Argentina. Bueno, y que hoy le venimos a decir que desde, no sé, doctor, creo que desde mañana, lunes y martes vamos a estar atendiendo, en mi teléfono también me puede llamar, 0985 48 78 18. Pueden irse a la Cámara de Comercio, agendar un turno para que el doctor, así como le está atendiendo a él, yo doy fe, le atienda a todos los comerciantes, le tiene una paciencia impresionante. Y bueno, esperemos salvar, como yo le digo a todos tus compañeros, la poca economía que está quedando en Encarnación. Como le dije también a los jueces, pues ya me he tocado representarle al doctor y acá, y le dije a la jueza en su cara, le dije, doctora, ayúdennos. Claro. Admitan las demandas porque debemos salvar lo poco que está quedando. Estos héroes comerciantes que hoy están abriendo son unos héroes realmente. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Que la gente no tenga miedo, es una situación realmente bastante particular, pero que no tenga miedo en consultar, ¿verdad? En asesorarse por sobre todas las cosas a tiempo, ¿verdad? Una asesoría a tiempo puede evitar situaciones de demandas o remates masivos, y por sobre todas las cosas es lo que siempre digo, la información es poder. La información es poder. Y ustedes son los protagonistas fundamentales en que esta información le llegue a cada uno de esos comerciantes y de esos deudores, ¿verdad? La mejor herramienta que puede tener un deudor comerciante en situación de crisis, ¿verdad?, es la información que nosotros podamos brindarle. Doctor Ararca, director del Centro de Atención del Deudor, al Deudor, muchísimas gracias por estar presente. A ustedes. Mirta Montiel, abogada, comerciante de la ciudad de Encarnación, hoy miembro nuevamente activo, antes era presidenta hace un añito atrás, nada más hoy la tenemos presentándola como una miembro activo también de esta Cámara de Comercio de la ciudad de Encarnación. Muchísimas gracias. No duden en llamar, si no pueden alcanzar hasta la que esté el doctor, yo organizo un Zoom. ¿Hasta cuándo se queda, me dijiste? Hasta el martes, pero nosotros generalmente trabajamos por Zoom. De hecho, estamos varias entrevistas tenemos por Zoom, entonces tranquilamente podemos ir, que no se desesperen. Que se conecten con vos y vos le exactamente, nos reunimos vía Zoom y le orientamos, no hay ningún problema. Perfecto. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el tiempo, ¿sí?